Muy buenas noches, señoras y señores. Un programa más de Haciendo Historias y voy a saludar a mis compañeros, por supuesto, que están a mi lado para desarrollar un tema apasionante esta noche, la vida de Juan Ramón Vidal, gobernador de la provincia de Corrientes, un hombre preclaro que vamos a conocer en el programa de hoy. Enrique Eduardo Quito Galeana, doctor, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael, muy bien, con un tema apasionante. Dardo Ramírez Breche, doctor. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, Rafael. ¿Todo bien? Bueno, le digo que tengo cerca de 50 mails. Acá Carmen Llanos dice, si se puede elegir me gustaría el libro de las cautivas, muchas gracias, muy lindo el programa. Carmen Llano, después dice, quiero participar por el libro, Fernando Valdés. Ditmat Kurs dice, excelente programa, siempre trato de verlo el domingo a la mañana o a veces tarde a la noche. Este de Inmigración 1, pero los anteriores también, el de los jesuitas, excelente, me pareció muy bueno la claridad del profesor Galeana y los datos históricos objetivos. Le felicito nuevamente, un lujo el programa de Gigaret, aprendemos mucho con este programa cultural, siempre quedan ganas de aprender más, sigan así. Me llamo Rocío Pozzi, quiero participar por los libros. Viendo el programa felicito a todos por la iniciativa y entusiasmo, realmente muchísimas gracias por el conocimiento y el incentivo a investigar que aportan, dice Fernando Grande. Hola, quiero los libros, excelente programa, mi más profunda admiración por el doctor Ramírez Brachi y el doctor Galeana, saludos cordiales, Cecilia Gutiérrez. Mario Jorge Macei, quisiera información sobre los libros, saludos Mario. Llega a Carlos Fratti. Frecuentemente miro vuestro programa. Soy hijo de esquina, como el doctor Ramírez Brachi. Creo hijo de María Carlina, compañera de mi hermana Elsa Fratti, y seguramente sobrino de Elvano, a quien frecuenté en El Dorado, Misiones, cuando él aún era empleado del Banco Nación Argentina, allá por el año 78 al 81. Seguramente ya jubilado y gozando de esa situación. Dios mediante, también jugador de mi equipo Sportiva Esquinense, creo, del cual yo era mascota a los 5 años. Un orgullo saber que Ramírez Brachi llegó a ser lo que es su gran formación cultural y originario de Esquina. Admiro también al doctor Galeana por su gran sabiduría y felicito humildemente al señor Costa por su programa. Un programa que seguramente tendrá más ediciones semanales muy pronto. Aprovecho la oportunidad para recordar al doctor Juan Daniel Caferata Soto, quien ensayó una de las primeras historias de Esquina. Atentamente, ¿lo conocés al señor Carlos Fratti? De no, Esquina, no, bueno, no, indudablemente él se recuerda de vos, así que bueno, gracias, un hijo de Esquina, ¿eh? Muy gentil. Bueno, dice Ricardo Maidana, muchas gracias por el premio, excelente libro, retiró. Además quiero felicitarle no tan solo por lo que saben, sino por los principios de personas y de ciudadanos que tienen y lo vuelcan a los televidentes, agradecido por tanto. Caballeros, excelente programa, verdaderamente un gusto escucharlos. Gracias por todo lo que semanalmente aportan a la cultura nacional, Fernando. Por favor, escucharlo a estos dos sabios, dice Brachi y Galeana, no solo nos llenan de conocimiento histórico, sino además nos dejan principios de vida dignos de imitar. Los admiro e intento admirarlos, tanto estudiando la historia como manejarme en la vida. Gracias por volcarnos su conocimiento y vivencia. Saludos, Ricardo Maidana, Laboratorio Central Corrientes. Discúlpenme que me tome unos minutos, pero es necesario compartir con ustedes todos estos mensajes. María Luisa Ferraris, estimados, vivo en la ciudad de Santa Fe. Anoche tuve nuevamente el placer de ver el programa semanal por el canal de Gigaret. Estoy realmente encantada con la claridad de los conceptos de los doctores Galeana y Ramírez Brachi. En el programa de ayer precisaron importantes ideas y pensamientos con los que no puedo estar sino de acuerdo, pero además tuve la posibilidad de aprender y reflexionar sobre temas nuevos para mí. Vi además que técnicamente se había mejorado la imagen y el sonido. Si me permiten una sugerencia, yo sacaría la música de fondo mientras hablan los expositores. Es muy suave, pero molesta un poquito. Me gustaría participar del sorteo de los libros. María Luisa Ferrari. Esto es una nota para el director, el teléfono para el director. Alicia Beatriz Gauto dice, buenas tardes, quiero agradecerles por los programas de Camila O'Gorman y los especiales de la Mansión de Invierno. Realmente increíbles. El otro día, viendo un programa en Canal 9 de Buenos Aires, estaba invitado un historiador que hablaba de la relación de los próceres con el poder y el dinero. Relató una historia de la cual yo no tenía conocimiento. Contó que don Facundo Quiroga enterró toda su fortuna y como él varios más hasta nuestros días. Le agradecería que amplíen sobre ese tema. Muchas gracias.
Alicia Beatriz Gauto. Bueno, como esto, un montón de mails en los que nos dejan sus salutaciones, la gente quiere concursar. Quiero que ustedes vean la cantidad, todos son muy importantes. Acá hay uno que dice, por ejemplo, estimado tribunal de la historia, o sea, parece que somos un tribunal de la historia. Está bueno el nombre, ¿eh? Excelente programa, cada día mejor. ¿Qué tema el de hoy? Me pone la piel de gallina, tantos mitos y misterios. ¿Qué piensa la iglesia de todos los mitos y leyendas? Dice. Soy correntino, resido en Buenos Aires. Encontré las grabaciones y hoy encontré la segunda parte del programa que dedicaron a la mansión de invierno de Empedrado. Luego busqué la primera y me han parecido sensacionales. Felicito al conductor, al panel y al equipo. De aquí en más seguiré con mucho interés lo que difundan. Alfredo Andino, que nos ve a través de YouTube, que nosotros subimos todos los programas. Como asiduo televidente de vuestro programa semanal, me animo a hacerles llegar mi beneplácito por los contenidos del mismo y a su vez teniendo en cuenta que uno ama lo que conoce y defiende lo que ama, es que agradezco que me hagan amar a mi país a través del conocimiento de su historia. Como entrerriano, me gustaría, de ser posible, que tengan la posibilidad de armar un programa dedicado a Ramírez y Artigas sobre la idea del federalismo de Artigas. Para no ser molesto, me despido de ustedes esperando y deseando larga vida a vuestro programa Haciendo Historia. Isidro Herrero, Paraná, Entre Ríos. Acá llega otro, dice, hoy es la primera vez que veo su programa y me gustó el desenvolvimiento del doctor Galeana, lo tengo entre mis amistades de Facebook, le envío un mail para felicitarlo y por favor me pueden difundir, quien le guste envíe su solicitud. Corrientes del Ayer en el Facebook, se llama Jorge Gastón Bregains, que tiene un montón de fotos que le vamos a invitar porque se ha encargado de recolectar las fotos antiguas de Corrientes. También me gustaría que difundan quien tenga fotos y libros antiguos, en general de Corrientes, solo de Corrientes, le mando a escanear por mi cuenta. Gracias, muy amable. Lo vamos a invitar a Los Palmares de Corrientes, el último que leo. Dice, hola amigos de Haciendo Historia, muchas gracias por la programación. Les saludo desde Entre Ríos, Paraná. Soy artista plástico, procuro pintar el rostro de nuestros aborígenes, los plasmo en tela para darles rostro de alguna manera. Tengo una inquietud que me gustaría que ustedes lo aborden. He observado al viajar por el sur correntino que hay una maravillosa extensión de palmares. Supongo que tienen relación con los afamados palmares del Parque Nacional de Colón. Amigos, si es posible me gustaría conocer qué extensión y característica tienen estas formaciones. Como era antes, había más palmeras, fueron cortadas. Para mi apreciación, el palmar de Corrientes es tanto o mucho más espectacular que el entrerriano y aún tiene un valor agregado, grandes espejos de agua y mucha fauna aviar a niveles que se aprecian en el palmar de Colón, que no se aprecian, perdón, en el palmar de Colón. Bueno, otra vez gracias, quedo a su disposición, Andrés de Paraná. Como esto le quiero decir, son algunos ejemplos de la gente que nos sigue y la idea. Cuando uno hace 2 años hablábamos de este proyecto y recibir hoy todas estas felicitaciones, realmente a nosotros nos llena de un humilde pero genuino orgullo. Y ellos son los dos, yo ya siempre cuento que soy el que está acá en el medio nomás, aprendo como ustedes y disfruto, por supuesto, sin duda, de cada uno de los programas. Hoy arrancamos con el tema. Si alguien quiere hacer alguna consideración sobre los mails que recibimos, doctor. Yo agradezco profundamente a los que nos miran, a los que nos ven, a los que nos siguen, y es un honor para nosotros recibir estos cariñosos y afectuosos mensajes. Esperemos mejorar un poco y siempre dar algo más de lo que podemos buscar y bucear en la historia de nuestra patria. Doctor. Gracias por la gentileza y realmente, en mi caso y con el doctor, disfrutamos lo que hacemos y lo que decimos. Muchas gracias a todos. Arrancamos con el tema hoy. ¿Arranca usted, doctor Dardo, o Quito? ¿Quién arranca? Bueno, ¿Dardo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Arrancamos con Juan Ramón Vidal. En la provincia de Corrientes, nombrar la figura de Juan Ramón Vidal adquiere
dimensiones gigantescas, porque ha marcado toda una etapa de la política y de la gestión de gobierno de la provincia y también de la nación. A pesar de que la etapa que le tocó vivir a Vidal ya ha sido una etapa última de formación del Estado y de consolidación de otros aspectos de las instituciones políticas, y no aquella que estaba fuertemente vinculada a la Constitución y a los estamentos primogénitos del Estado. Pero para poder entender a Vidal, indefectiblemente hay que compactarlo en una etapa y en una época. ¿Cuál fue el periodo en donde Vidal ejerció su actividad? Y fue una Argentina en donde terminaba de adquirir una identidad estadual particular, la década de 1880, un proceso en donde se consolidaba el Estado argentino y por lo tanto se fortalecían las identidades institucionales provinciales. Si bien el Estado argentino va a tener, como dijimos en otros programas, un proceso de formación y de consolidación durante todo el siglo XIX, Sí. va a ser a fines del siglo XIX, en 1880, y específicamente con la presidencia de Julio Argentino Roca, que se van a consolidar algunos elementos fortísimos del Estado. Consolidación territorial, mayor legislación y sobre todo un proceso en el cual se emergían los partidos políticos institucionalizados. Y en este marco de que existan partidos políticos institucionalizados, va a cambiar la manera y la forma de hacer la política partidaria. En ese marco va a construir esta idea de participación política novedosa, tanto en la Argentina como en Corrientes. Corrientes va a ser un espacio político muy particular. Primero, porque va a estar fuertemente afianzada las raíces de partidos, de agrupaciones, de clubes netamente provinciales, cuya matriz posteriormente se van a prolongar y extender en el siglo XX a través del Partido Liberal y el Partido Autonomista propiamente dicho. Y Vidal va a ser uno de los ejes de la construcción institucional del Partido Autonomista. Pero dentro de la política, Vidal, desde muy joven, va a comenzar a actuar. Se va a recibir de abogado, va a venir a la provincia, va a formar parte. Y en el Río de la Plata, específicamente en esa época, después del 80, se estudiaba en Buenos Aires. Jurisprudencia. También antes se estudiaba en Córdoba. Pero en el caso de Vidal, se recibe en Buenos Aires. Se recibe en Buenos Aires, viene a Corrientes, va a formar parte del gabinete del gobernador Derqui, Manuel Derqui, que va a estar al poco tiempo, va a terminar el mandato de Derqui y va a propulsarse como uno de los principales bastiones de las figuras del autonomismo. Razón por la cual, muy joven, efectivamente teniendo 26 años, va a ser elegido gobernador de la provincia. Sí, biológicamente a 26 años, pero por una cuestión constitucional tenía que tener 30 años para poder asumir la primera magistratura provincial. Razón por la cual hubo unos tachones en la fe de bautismo de Vidal y momentáneamente le acomodaron la fecha. Momentáneamente tuvo 5 años más. La iglesia le arregló la fe de bautismo. Ahí está. En aquel momento no había registros de las personas. No había registros. No. Por eso en la única data y la única documentación era la iglesia. La iglesia, porque va a ser Roca, el presidente Roca, que va a estar en esta década, quien va a transformar la Argentina, a pesar de que Roca va a ser acusado, determinado por cuestiones ideológicas,
menospreciado, va a ser el constructor de la Argentina, del Estado Nacional, le pese o no le pese a aquellos que generen prejuicios ideológicos. Perfecto. Vidal, en ese marco, va a ser elegido gobernador de la provincia y va a llevar adelante su primer mandato, que va a ser 2 veces gobernador, una a fines del siglo XIX y otra a principios del siglo XX. Y en este primer periodo va a generar todo un movimiento importante de transformación, va a ser un gran contenedor de los primeros procesos inmigratorios con colonias, la formación de colonias, el fomento de la economía rural. Y dentro de este marco va a adquirir importancia y dimensión también la visión de la construcción del Estado que tenía Vidal. Va a ser artífice de una importante, artífice y propulsor de una importante reforma constitucional de la provincia, que va a ser la reforma de 1889, que se va a producir ya finalizando su primer mandato. Debemos comprender que en este periodo de construcción institucional de partidos políticos, a nivel nacional estaba fortalecido la idea del Partido Autonomista Nacional, la creación y la unidad que ha construido a nivel nacional la figura fortísima de Julio Argentino Roca, y aún más cuando asume y forma parte Vidal de la gobernación de Corrientes. A nivel nacional había un fuerte ímpetu y renovación del gobierno de Roca a través de uno de sus ministros, Juárez Celman, en el cual va a adherir Vidal a la candidatura presidencial de Juárez Celman en 1886. Doctor. Bueno, Juan Ramón Vidal es un hombre controvertido en la historia correntina. A mí me interesó bucear las raíces. ¿Por qué, doctor, era controvertido? Era controvertido porque se creó toda una leyenda negra alrededor de Vidal. Y la leyenda negra se construye a partir de ideologías religiosas. ¿Por qué sostengo esto? Porque la creación del Estado Nacional, a partir de la generación del 80, sí, tiene un enfrentamiento muy profundo, muy guerrero, llamémosle así, entre el Estado laico y la dominación religiosa. Los religiosos, los católicos, se reservaban el derecho a la educación, el derecho a la existencia del hombre, o sea, el nacimiento, el casamiento y la muerte. Se reservaban el manejo de los testamentos, etcétera, etcétera. Cuando sale la impronta del nuevo Estado argentino, con una sola ley, con el Código Civil de 1871, bajo la presidencia de Sarmiento, que dice: señores, acá no hay más leyes canónicas ni de otro tipo, sino una ley civil para todos, ajustando el artículo 16 de la Constitución Nacional, todos los habitantes de la nación argentina son iguales ante la ley. Esto hace que ese enfrentamiento se produzca muy calurosamente, muy fervorosamente. A Vidal le toca en su primer gobierno, de 1886 a 1889, producir la transformación de la provincia de Corrientes. Crear el Consejo Provincial de Educación, el registro de la propiedad. Se terminó eso que si no tenés el título perdiste tu campo. No, se registraba la propiedad. Crear la mesa topográfica dentro del Estado provincial. Laicizar la educación. Las escuelas no iban a estar más en manos de la iglesia, sino en manos de maestros profesionales. Tanto es así que Vidal era un gran admirador de otro estigmatizado de la historia, Sarmiento, que me importa lo mínimo quienes lo critican. Sarmiento tiene más cosas hechas que cualquier otro mandatario. Ya hemos dedicado un programa. Exacto. Sarmiento hizo tantas cosas que atribuirle algunas expresiones sacadas de contexto o parcializadas, que era muy común en él. Él era un gran energúmeno, un gran opinador, pero jamás en la vida
dejó de extrañar y de reconocer a sus ancestros. Él habla del rastreador, habla de su madre tejiendo debajo de la higuera, habla de cómo seguir el rastreador. O sea, un hombre que reconocía a su patria desde adentro, porque él fue todo. Él fue minero, fue almacenero, fue un aprendiz de autodidacta, aprendió idiomas, ciencias, sabía de todo, aprendió agricultura. Bueno, eso se transmite a Vidal. Vidal, un hombre joven, progresista, es uno de los impulsores del Banco de Corrientes, el primer banco que se va a instalar en Corrientes, de los créditos agrarios, la instalación de las grandes colonias agrícolas en Corrientes. Muy importante. La colonia Carlos Pellegrini, el sueño de Juan Ramón, porque era Juan Ramón. Y sabía urdir dentro de la política alianzas. Un día estaba con una fracción del Partido Liberal y otro día estaba con el incipiente Partido Radical. Él era un hombre tejedor de políticas. Y era un hombre ampliamente comprensivo de la situación del otro hombre. No era un hombre riquísimo, no tenía mucha fortuna. Sinceramente era un hombre que tenía el esfuerzo de su trabajo. Trabajó de abogado, fue fiscal en la provincia del Chaco, fue ministro 3 veces en la provincia de Corrientes, fue gobernador en 2 periodos, 1886, 1889, 1909, 1913. En los 2 periodos hubo reformas constitucionales para mejorar. Por ejemplo, en el primer periodo reforma la Constitución e introduce el sistema de equilibrios y contrapesos, el sistema bicameral, en que la Cámara de Diputados tiene la iniciativa de las leyes, etcétera, etcétera, las leyes especialmente tributarias, de tropa, etcétera, y la Cámara de Senadores, que representaban secciones en Corrientes. Los territorios. Territorios divididos. La provincia se dividía en secciones, 3 secciones fundamentalmente, que va a perdurar la Constitución del 13 y va a perdurar hasta 1960. Se dividían en 3 secciones, se votaban esas secciones y de esa manera se elegían a los senadores provinciales. Esto hace que Vidal tenga un poder extraordinario dentro de la política correntina, pero sus ideas, como por ejemplo laicizar la educación, quitarle el poder de dominación de la Iglesia en la educación, que era educar a una élite. La gran mayoría de los pobres o poriajú, como decimos en Corrientes, no podían llegar a la escuela. En el primer gobierno Vidal da una puntada, quita la matrícula de las escuelas. Señores, acá no hay que pagar matrícula, acá hay que venir a la escuela porque debe ser gratis, de acuerdo a la ley de educación común que se había dictado, gratuita, laica, gradual. Fundamentalmente eso produjo en la sociedad semicolonial que perduraba lamentablemente dentro de la República y que perduró y perdura hasta la actualidad, un impacto negativo. Vidal era mirado como si fuera el demonio. Usted decía Vidal. ¿Pero qué cantaba la gente? ¿Qué cantaban las calles? A ver. La gente cantaba viva el doctor Juan Ramón Vidal, Padre Celestial de las 14 provincias y los territorios nacionales. Entonces, ese canto dirigido a Vidal, a un hombre parco, no era hombre de discursos, no era un hombre que saliera con un discurso inflamado, atractivo, que convocara multitudes, como por ejemplo el caso de Raúl Alfonsín, o Perón, que cuando hablaban las multitudes quedaban captadas y cooptadas por esa interpelación discursiva. Vidal era un hombre callado, un hombre parco, de pocos gestos. Por ejemplo, doy una anécdota. Cuando le proponen a Vidal la vicepresidencia de Patrón Costa, sí, el líder salteño, un ultraconservador, un gran explotador de la provincia de Salta. Yo no soy ni una parienta, claro, ya por la... No, porque si no... usted es Costa, nomás, usted no es patrón. Después me endilgan algunas cosas que no... No, usted es
Costa, usted no es patrón. Puedo ser patrón. traidor, pero no explotador. Sí. Bueno, en varias oportunidades venían a hablarle a Vidal y le decían, mirá, que necesitamos a patrón Costa porque los cambios en este... Y Vidal, con un gesto, solamente ni hablaba, le hacía... Más o menos 20 veces le vinieron a hablar, hasta que en la número 20 dijo pocas palabras. Patrón Costa, entre 1918 en adelante, anduvo flirteando con Hipólito Yrigoyen. Y por lo tanto, patrón Costa no puede ser el vicepresidente de la República Argentina. Sencillo, concreto. Se opuso a Yrigoyen. Era el bloque que le frenaba a el gobierno de Yrigoyen. Porque Yrigoyen, en su primer gobierno, tenía el Congreso en contra. Lógicamente, no debemos olvidar que durante esa presidencia ocurrieron dos hechos tremendos en la historia argentina, como la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica, según José María Borrero, que fueron grandes represiones y asesinatos de miles de personas sin ningún tipo de justificativo. Bueno, Vidal tenía una idea distinta de la cosa. Vidal, por ejemplo, con la gente de la provincia de Corrientes, pensó de una manera distinta. Había una inmigración en el país en la cual se le repartía tierras a los italianos, tierra a los españoles, tierra a los judíos en Entre Ríos, las colonias entrerrianas, y él decía, no, eso que está mal. Acá en Corrientes la inmigración y las colonias tienen que ser de otra forma. Italianos con criollos mezclados. O sea, 5 lotes acá para los italianos, 5 lotes para los criollos, 5 lotes para los suizos, 5 lotes para los españoles. Escuela. En cada colonia tenía que haber escuela. En el primer gobierno Vidal, en materia educativa, fue el gobernante que más escuelas creó en la provincia de Corrientes. Ningún gobernante hasta hoy le superó a Juan Ramón Vidal. Mirá, es algo llamativo, ¿no? Pero por supuesto. Y dijo, minuto, de 200 y pico de maestros, solamente 37 son maestros profesionales. Entonces, ¿qué está pasando en Corrientes? No tenemos maestros. Crea la Escuela Normal de Maestros y lo pone a cargo de Ramón Contreras, el primer director de la Escuela Normal de Maestros José Manuel Estrada, que después se va a llamar regional, etcétera, etcétera. Ya había una escuela anexa en el Colegio Nacional de Maestros que había creado Sarmiento en 1869 y que va a dar maestros, que son los pocos maestros que advertimos nosotros y que Vidal lo reconoce en su estadística. Porque también crea la oficina de estadísticas. ¿Qué producimos, qué no producimos, etcétera, etcétera? Va a ser el que va a dar la patada inicial para el tren económico, o el ferrocarril primer correntino, o el ferrocarril correntino con la iniciativa de un empresario llamado Boya, que después se va a ir trabajando hasta su construcción final y de que vamos a hablar en otro programa. Vale decir, Vidal es un hombre emblemático. ¿Por qué se crea esa ilusión o ese mito anti-Vidal? Porque era un hombre que tenía poder y era respetado por todos. Los opositores a Vidal, cuando discutían en los comités, en las reuniones políticas, en las reuniones sociales, decían, pero si don Juan Ramón dijo esto, hay que analizar, claro, hay que analizar. Era un hombre muy prudente. Una anécdota que me contaron de manera familiar, y después vamos al corte. Sí, después vamos al corte, es la llegada en el segundo gobierno de Vidal, porque él
tenía que recomendar las designaciones de los funcionarios y magistrados. Era un hombre muy prudente en eso. Muy prudente y muy justo. Se presenta un odontólogo, Cherkov, venía disparando de Buenos Aires, de ese mare magnum de nacionalismo que nace a comienzos del siglo XX y que todavía se mantiene en algunos grupúsculos raros de la República Argentina. Y Cherkov se presenta y dice: mire, yo soy odontólogo, pero yo soy el cuñado de Juan B. Justo y vengo disparando de Buenos Aires. Y entonces Vidal lo mira y le dice: ¿usted es odontólogo? Sí. ¿Usted va a trabajar para la población? Sí. Bueno, está nombrado en el hospital tal. Vaya a trabajar, no me falle. Terminó. No le preguntó en qué creía, no le preguntó si de qué política era. No. Odontólogo, ¿puede ayudar a la población? Listo, adelante, continúa. Creó hospitales. ¿Cuál es el mayor emblema de Vidal en Corrientes? Yo creo que son dos: la Escuela Centenario, sí señor, y la Costanera Juan Ramón Vidal, que después le pusieron General San Martín. Nos vamos al corte. En el próximo bloque, más de esta apasionante historia del que fuera gobernador 2 veces de la provincia, el doctor Juan Ramón Vidal. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Continuamos con la historia de Juan Ramón Vidal, con el doctor Dardo Ramírez Bracci. Juan Ramón Vidal, hay que referenciar que viene de una matriz familiar importantísima. Es el hijo de José Vidal, el doctor José Vidal, médico. José Vidal fue senador por la provincia de Corrientes y a fines de 1870, 1871, se desata la trágica epidemia de fiebre amarilla, sí, señor, en Corrientes y en toda la zona, y siendo senador nacional, José Vidal deja la comodidad y la distancia de Buenos Aires y del Congreso de la Nación y viene a cumplir su función de médico hacia el pueblo que lo eligió. Y así fue que caminó las calles de Corrientes en plena crisis de la epidemia de fiebre amarilla, socorriendo, ayudando a cada uno de los correntinos que padecían la enfermedad, hasta que él mismo se contagia y también muere. Uno de los tantos héroes civiles que tiene nuestra provincia. Está su monumento ahí. Está su monumento en la Plaza de la Cruz. La Cruz, sí. José Vidal, padre de... Qué ejemplo, ¿eh? Juan Ramón Vidal. Qué ejemplo, qué espejo para mirarse. Y si hay otras características que hace de la figura de Juan Ramón Vidal, es su intensidad como político, su intensidad y su continuidad en la administración del Estado. Sin duda alguna, adquiere relevancia y un pivot de referencia las dos gobernaciones que hemos citado de Vidal, tanto la del siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Y va a haber dos acontecimientos emblemáticos que en ambas gobernaciones van a estar reflejadas y van a ser muy particular de Vidal. En la primera gobernación, los actos, las solemnidades de los funerales de Domingo Faustino Sarmiento en la ciudad de Corrientes lo hace hacer Vidal. Cuando muere en Asunción Sarmiento, regresa al país con las pompas fúnebres y todas las solemnidades exigidas de un expresidente. En Corrientes, Vidal requiere que el féretro de Sarmiento venga y tenga los honores suficientes y hace recorrer el féretro de Sarmiento por las calles de Corrientes. Donde Sarmiento, que era todo un paradigma para Corrientes, viene a generar esta impronta, y creo que ha sido uno de los actos más representativos y de grandeza que ha tenido Vidal en su primera gestión de gobernación. Y en la segunda, con otro matiz... ¿Qué calles recorren, doctor? ¿Se acuerda? Y bueno, el féretro de Sarmiento viene al puerto de Corrientes. Calle San Juan. Bajan por Rioja o San Juan, no recuerdo bien el recorrido, van hasta la iglesia matriz, la catedral. Ahí en el atrio hacen una gran solemnidad y regresan, y por supuesto el pueblo de Corrientes se vuelca, el pueblo y el gobierno de Corrientes se vuelca a las calles para referenciar y recordar al gran maestro del aula. En el segundo gobierno va a haber otra referencia paradigmática de la gestión de Vidal. Va a ser la conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo. Para 1910, el país conmemora y se viste de fiesta recordando un siglo de la Revolución de Mayo. En un momento en donde el país transformaba, gestaba nuevas posibilidades, donde el país tenía una visión. Los gobiernos, tanto provinciales como los gobiernos nacionales, tenían una visión de proyectar al país hacia una dimensión de desarrollo y de crecimiento. Fueron uno de los momentos de mayor progreso que ha tenido el país. Por supuesto, teniendo en cuenta la regionalización de los demás países, teniendo en cuenta el mundo occidental, la Argentina tenía una capacidad de proyección de crecimiento y desarrollo altísimo. Bueno, Vidal ha sido quien en Corrientes ha llevado adelante todo este proceso del centenario, y lo que implicaba obras públicas, creaciones, sobre todo educativas y de salud. Pero hay otra faceta tan importante como la administración política de la gestión de gobierno de Vidal, que es la labor parlamentaria de Vidal. Vidal, y con este dato, vamos a tomar o tener referencia de la magnificencia de lo que significó el peso de Vidal. Vidal ocupó la senaduría por la provincia de Corrientes por más de 30 años. Es decir, por más de 30 años, 31, 32 años, en periodos distintos, ¿no es cierto?, no continuado, Juan Ramón Vidal fue senador nacional por la provincia de Corrientes, y es el senador nacional argentino que más tiempo estuvo en el cargo. No hay senador en la Argentina que haya sido tanto tiempo senador como Juan Ramón Vidal. Este es un dato que marca la impronta del vidalismo. También fue diputado 2 o 3 años antes de su segundo mandato, pero fue el senador por antonomasia de Corrientes. Aún más, vemos que después de su actividad y antes de morir se publica los 4 tomos de su labor parlamentaria. Son tomos publicados por el propio Vidal, dando a conocer cuál ha sido todos sus proyectos parlamentarios, pero proyectos sustanciales, importantes, de construcción, vinculados a la salud, a la educación, a las colonias. No proyectos como solemos ver en nuestra etapa contemporánea sobre resoluciones declarando un aniversario o estableciendo de interés la fiesta regional, sino labores parlamentarias que
pensaban, construían un país en serio. Y esta labor parlamentaria de Vidal creo que merece también un recuerdo, tanto como su gestión política. Y Vidal, que va a tener una longeva vida, va a morir en 1940. 1940 y aún más, durante los funerales de Vidal, que van a ser muy populosos. Cuando Vidal muere en Buenos Aires, en el hotel donde residía, tenía un hotel donde residía en Buenos Aires, muere allá e inmediatamente lo traen. Lo traen en el tren, 1940, y hace el recorrido, y cuando pasa al límite provincial no va a haber estación del tren donde el tren se ve obligado a parar porque la gente colmaba las vías y quería conmemorar y hacer referencia a Juan Ramón Vidal, aquel hombre que tanto le dio de esfuerzo. No importa las banderías políticas, sino esfuerzo a la función pública y a la vocación de servicio, como tuvo este político señero de la acción partidaria correntina. Y así fue que ese tren, pueblo por pueblo, villa por villa, estación por estación, paraba para que la gente conmemorase la figura de Juan Ramón Vidal, que al llegar a la estación de Corrientes, las pompas fueron inmensas, casi inconmensurables la cantidad de gente que existía. Recordamos que el doctor Juan Ramón Vidal vivía en la casa que hoy es el Museo de Bellas Artes, frente al Teatro Oficial Juan de Vera, y se casó con Eloísa Torrent, liberal, o sea que ahí se puede ver ya como una construcción para pacificar lo que en algún momento fueron luchas cruentas entre autonomistas y liberales. ¿Es así, doctor? Así es. Juan Ramón Vidal, dije, fue demonizado, como fue demonizado Sarmiento Corrientes, con tonterías, estupideces que mucha gente mitológicamente repite de manera característica del ignorante. Sí. El ignorante. Juan Ramón Vidal, cuando muere, el 4 de septiembre de 1940, lo bajan su féretro en el tren que él, durante su primer gobierno y su segundo gobierno, consolidó para la construcción que llegara el tren a Corrientes y llegara a Posadas. Una manera de viajar que... Era una manera de viajar, era un gran constructor. Vidal era un gran constructor. Y lo bajaron en Santa Fe, en la parada de Santa Fe y Maipú. Ahí bajaron el féretro de Vidal. La ciudad estaba toda entristecida y con crespones negros. Y a lo largo de su recorrido la gente le rendía homenaje y le tributaba su despedida de esta vida física. Juan Ramón Vidal, así bien como relata Dardo Ramírez Brache en un trabajo excelente, rindió homenaje a Sarmiento. Inclusive incumplió con lo que había prometido, porque durante su gobierno, Vidal, para honrar a la memoria de Sarmiento, en 1888 dictó un decreto. Y en el decreto, que es el de 14 de septiembre de 1888, que se le rindan los homenajes póstumos al expresidente de la República Argentina, se nombra una comisión, esa comisión, y se establece que tendrán que ir hasta el Templo de la Merced, donde se le iba a rendir el homenaje. No se le rindió en el Templo de la Merced. El batallón de guardia cárceles concurrirá al puerto, la policía, etcétera. Se le rindió la catedral, en el atrio de la catedral, porque como tenía conflicto Sarmiento con la iglesia y la Argentina había roto relaciones públicas durante el gobierno de Roca con el papado, con el Vaticano, entonces los sacerdotes, algunos estaban medio reticentes a rendirle homenaje a Sarmiento. Y se le rindió homenaje en el atrio, no entró al templo, porque Sarmiento era masón. Sarmiento decía, no vaya a ser que tenga que desistir de mis antiguas creencias a último momento, por lo tanto no se acerque ningún sacerdote ni monja a mi lecho de muerte. Vidal le rinde homenaje,
Pero no solamente le rindió homenaje en muerte, porque en 1887, cuando Sarmiento se iba hacia el Paraguay, ¿qué hace el gobernador Juan Ramón Vidal? Le rinde homenaje reuniendo a todas las escuelas que él había creado y por medio del Consejo General de Educación que él puso bajo el mandato de otro gran educador, Publio Escobar, y Causat, Leandro Causat, dos personas dedicadas a la educación. Y allí todos están en el puerto saludando al expresidente y rindiéndole homenaje. Es decir, le brindó en vida el homenaje Vidal a Faustino Valentín Sarmiento. Cuando pasaba para Paraguay. Cuando pasaba para el Paraguay. Lo que hizo que Sarmiento se sintiera muy emocionado. Y le entregó un papel en que le mostraba el resultado de la abolición de la matrícula. De 7.500 alumnos que cursaban la escuela primaria, Vidal le muestra una lista de 9.698 alumnos. Casi aumentó en menos de un año un 25%. Un 25% de los alumnos de las escuelas públicas. Eso no es nada. Obligaba a los terratenientes a que en sus territorios, en sus campos, crearan una escuela. Tenían la obligación de donar el terreno, construir la escuela y permitir que los hijos de sus empleados vayan a la escuela, se eduquen. Es decir, que no toda la vida tenían que estar sometidos al trabajo. Creó el colegio, anexo al colegio, la Escuela de Artes y Oficios. Se crearon las escuelas nocturnas. Vale decir, durante el gobierno de Vidal se hicieron tantas cosas en el primer gobierno y en el segundo. Solamente había 2 escuelas graduadas en la provincia, Curuzú, Cuatiá y Mercedes, en el segundo gobierno. Es decir, estamos hablando de 1909-1913. Crea la de Esquina, graduada de Esquina, la graduada de Goya, la graduada de Caacatí, departamento de General Paz, y la graduada de Corrientes. La primera escuela graduada, la Belgrano. Graduada era porque por grados. Graduación por grados. Esto... dice, en la escuela Belgrano uno pasa y dice escuela graduada. Y la escuela Sarmiento, la número 2, y la escuela Mariano Moreno, y así sucesivamente. Un hermoso trabajo lo tiene sobre este tema la señora Catalina Méndez de Medina Lareu. O sea que muy lindo estudio histórico sobre la educación. Pero aquí quiero yo llegar con Juan Ramón Vidal. Él iba al gobierno nacional y luchaba por su provincia. Y él venía con los fondos para las obras públicas. Se construyeron bajo su mandato gubernativo y bajo su senaduría el ferrocarril que nosotros conocimos con Urquiza y que las manos siniestras de gobernantes siniestros e ignorantes levantaron. Se construyó el ferrocarril primer correntino, ferrocarril industrial y ferrocarril económico después. Vale decir, se incentivó la industria, se instalaron industrias en la provincia de Corrientes, las fosforeras, las tabaqueras, etcétera, etcétera. Y aquí que encontramos entonces ese gran contraste. ¿Cómo es posible que Juan Ramón Vidal y Faustino Valentín Sarmiento, conocido como Domingo Faustino Sarmiento, cómo es posible que en la provincia de Corrientes Sarmiento tenga una estatua escondida allá en el Parque Mitre donde nadie la ve y que cada vez hay un conjunto de tontos que van y le tiran brea, por ejemplo? Y que la estatua de Vidal sea una estatua medio perdida por allí, a la cual le rinden homenaje siempre el Partido Autonomista y pocos le reconocen su valía de bien. Trajo
las grandes construcciones de los hospitales, el Juan Ramón Vidal, el José Ramón Vidal, el Hospital Santa Rita, todo eso se construyó durante ese periodo de gobierno. O sea, la Argentina, la corriente que nosotros conocemos es prácticamente producto de la iniciativa del senador Vidal, que venía con fondos. Él se sentaba y conseguía los fondos. O sea que la Escuela Belgrano, la Sarmiento, todo es obra. Centenario, la Costanera, los hospitales. Los hospitales. Todo fue producto de Vidal, porque la construcción que tiene, exacto, por ejemplo, la Escuela Sarmiento, la Escuela Moreno, la Escuela Belgrano, se nota que son construcciones de una época determinada. Y ahora la Belgrano muestra su mejor estampa. La refaccionaron pero déjame que te haga una crítica, sí, no a vos, al que la refaccionó. Por ejemplo, tenía unos postigos de madera, persianas, sí, que por la acción del tiempo se fueron deteriorando, y la verdad que hubiese estado bueno que, por ejemplo, se las reemplace por, qué sé yo, postigos de aluminio que se usan ahora, o de hierro pintado. Se le sacó directamente, se le puso una reja, sí, y se salvaron las aberturas que están. Una lástima, porque lastima lo que era la arquitectura original, cuando en otros lugares del mundo todo eso se conserva. Bueno, yo entro a la Escuela Belgrano con el orgullo de ser egresado de la Escuela Manuel Belgrano, graduada número 1. O sea, yo soy alumno de la Belgrano. Y después fuiste a la regional. Después de la Escuela Belgrano fui a la Escuela Regional, la Escuela Normal de Maestros, creada también por Juan Ramón Vidal. O sea que soy producto de Vidal. Y no porque sea autonomista estoy hablando bien de Vidal, sino que todos debemos reconocer que le debemos el homenaje a Vidal, y todos debemos reconocer que le debemos un homenaje a Sarmiento. Así que... ¿Dónde está el monumento de Juan Ramón Vidal? ¿Sabe? En la Costanera. Está en la Costanera. Costanera. Sí, chiquito, realizado gracias a la obra de los autonomistas, pero allí pasa desapercibido. Hay otras estatuas gigantescas de otros próceres que no tienen los méritos que nosotros hemos resaltado en este... Anote, doctor, para el año que viene, monumentos de Corrientes. Vamos a hacer un programa para contarle a la gente dónde está cada monumento. Y la historia de cada uno de ellos. Y la historia de cada uno de ellos. Sí. Estaría bueno. Bueno, otra historia, haciendo historias, conociendo esta figura que fue clave, Juan Ramón Vidal. Hay una colonia, la colonia Nueva Valencia, por ejemplo, también se instaló. De Vicente Blasco Ibáñez. Exactamente, en la zona de la desembocadura del Riachuelo, con la explotación del arroz, sí, y la manufactura del arroz. Un valenciano extraordinario que trajo tecnología moderna para la explotación del arroz, y que fue un avance tecnológico, científico y de integración. Yo fui maestro en esa zona, en la Escuela Agraria número 1, creada las escuelas agrarias por Juan Ramón Vidal. Fui director de la Escuela Agraria número 1 en la zona en la 7ª sección rural del Riachuelo. O sea que no me contaron sobre el valenciano Vicente Blasco Ibáñez, quien dijo: mientras esté Franco en el gobierno, no me entierren en España. Bueno, la historia de Blasco Ibáñez también un día la podemos contar, porque él conoce en una fiesta a un escritor y fundador de pueblo, y cuando le da la tarjeta, él ve que decía fundador de pueblo, y le llamó mucho la atención y dijo: bueno, yo también quiero fundar. Y fundó en Corrientes la colonia Nueva Valencia, y en el sur fundó otra colonia que ahora no recuerdo. En Santo Tomé, en Caseros, en Paso de los Libres, en Curuzú, en todas partes hay colonias fundadas. San Miguel, Campo Poí, en San Miguel, la colonia todo de San por Miguel, Juan Ramón Vidal. Nos vamos. Volvemos en 7 días con un nuevo programa de Haciendo Historia. Muchas gracias.